El acuerdo entre la Unión Europea y la India es histórico y claramente algo que, como cualquier acuerdo de libre comercio, debe defenderse. Sin embargo, hay un montón de cosas que no son tan claras y hay luces y sombras en este acuerdo. Vamos a hablar de todo ello porque esto es clave. La Unión Europea ha firmado un acuerdo histórico con la India. Vamos a ver algunos datos. Lo primero que podemos ver es que elimina las barreras arancelarias del 90% de los productos que se comercian entre la Unión Europea y la India. Bien. Lo segundo es que se doblan las exportaciones de productos de la Unión Europea a la India con un marco en el que se espera que eso se dé de cara al año 2032. Bien, los aranceles en los vehículos de la Unión Europea bajan significativamente del 110% al 10%. Bien, los aranceles en el vino de la Unión Europea bajan del 150% al 20-30%. Bien, también es positivo que todos los aranceles en lo que tiene que ver con muebles, con química, con cuero, con metales de la India hacia la Unión Europea bajan al 0%. Y finalmente es importante ver la escala de este acuerdo, pues estamos hablando de algo que puede generar ahorros a los productores europeos de más de 4.000 millones anuales, que podrían ser hasta 8.000 millones. Por lo tanto, un acuerdo muy relevante. 2.000 millones de personas, el 25% del Producto Interior Bruto del mundo y todo un nivel en el que, por supuesto, hay que ser muy conscientes de que la India tiene un gigantesco nivel de comercio con la Unión Europea y que puede haber efectos muy relevantes. Las exportaciones, ¿de acuerdo? Están ahora mismo en los 71.000 millones y las importaciones en los 48.800 millones. Por lo tanto, hay mucha capacidad de llevar a cabo una mejora en cuanto a todo esto. Ahora, vamos a analizar varios factores en los que podemos ser al menos críticos o por lo menos que muestran debilidad. This trade will integrate further our supply chain and strengthen our joint manufacturing power. It will cut up to 4 billion euros in annual tariffs for exporters of all sizes. And it will create good jobs for millions of workers here in India and in Europe. El acuerdo es claramente muy positivo para la India y es muy positivo para los consumidores indios y para los productores de vino y de automóviles europeos. Eso incuestionablemente. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de acuerdos? Primero, que la Unión Europea parte de un nivel de debilidad muy significativo. Es decir, el sector manufacturero, el sector industrial y todo lo que tiene que ver con tecnología de la Unión Europea se enfrenta ahora a competir con un gigante, no solamente en costes, sino en competitividad y también con unas barreras de regulación y legislación y fiscales muchísimo menores a las que tiene la Unión Europea. Por lo tanto, el acuerdo es muy positivo para India y no mejora en nada las gigantescas trabas burocráticas, legales y regulatorias que tienen los productores europeos. Por lo tanto, como además en India tienen una capacidad de competir en costes mucho mayor, eso claramente pone a los productores de la Unión Europea en desventaja, aunque beneficie a los consumidores. Ojo. Ahora, ¿por qué debería ser importante este acuerdo? Debería ser importante este acuerdo para que la Unión Europea empezase a levantar sus barreras. Sin embargo, no lo ha hecho. No ha habido ningún cambio ni en los aspectos regulatorios ni en los aspectos fiscales. Y eso es claramente algo que puede perjudicar a las empresas europeas. Es más, hay otro factor importante. La Unión Europea se ha lanzado rápidamente a firmar este acuerdo a pesar de la evidencia de que India
compra una gigantesca cantidad de petróleo y de materias primas de Rusia y hace el origin washing, el blanqueamiento de origen, reciclando esos productos y luego revendiéndolos en el resto del mundo. Entonces, como India no tiene ningún tipo de sanciones contra Rusia y la Unión Europea sí tiene unas gigantescas obviamente sanciones contra Rusia, lo que ocurre es que la Unión Europea, al llegar a un acuerdo de libre comercio tan amplio y tan abierto como es este, en realidad lo que está haciendo es abrir una puerta gigante a Europa, a los productos, a las materias primas y a las exportaciones que vienen de Rusia. Recordemos que las sanciones a Rusia no han funcionado tal y como esperaba la Unión Europea, entre otras cosas porque, por supuesto, no se le pueden poner puertas al campo y a través del este, vía la enorme relación comercial y estratégica sin límites con China y la relación con la India y otros países, Rusia ha continuado exportando 4,5 millones de barriles al día, exportaciones récord, etcétera, etcétera. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Scott Bessent, criticaba el hecho de que India había pasado de importar un porcentaje muy pequeño de productos y materias primas de Rusia a multiplicar por 4 y por 5 las importaciones de Rusia, con el objetivo, por supuesto, a la vez y legítimo, por otro lado, que es legítimo, de luego revender esos productos. Eso puede ser legítimo, pero claro, la Unión Europea, por otro lado, tiene una posición completamente clara con respecto al conflicto y la guerra de Ucrania, tiene una posición extremadamente clara con respecto a Rusia y su capacidad de verificar si está habiendo origin washing, blanqueamiento de origen, si están entrando productos, química, petrolera, etcétera, etcétera. Fijaos la lista que he dado, etcétera, pues es muy pequeña. Entonces, resulta que para muchos críticos lo que ocurre es que este acuerdo comercial con la India es muy parecido a los acuerdos comerciales con China, en los que lo que parece la gran promesa de un mercado gigante luego se convierte en una promesa que no se cumple porque aunque es un mercado gigante, la inmensa mayoría de los consumidores tienen muy poca renta disponible y además la capacidad de competir de las empresas europeas con las empresas locales en costes y en regulación y en fiscalidad es muy baja y por lo tanto termina siendo un gran beneficio para este país, la India, maravilloso. Es un beneficio para los consumidores que reciben productos más baratos, pero cuando se le sigue manteniendo la bota regulatoria, fiscal y medioambiental a las empresas europeas, termina generando un problema mayor. La Unión Europea, por supuesto, dice que se va a llevar a cabo ese análisis de lo que es la huella de carbono y, por lo tanto, los productores y exportadores de la India tendrán que comprar certificados de huella de carbono, pero eso no hace absolutamente nada con respecto a todo el resto de barreras regulatorias y a todo el resto de barreras fiscales y legales. Y además está el tema del blanqueamiento de origen de los productos que llegan desde Rusia a la India y posteriormente de la India a la Unión Europea o al resto del mundo. Parece como que la Unión Europea quería firmar este acuerdo y el de Mercosur con mucha celeridad, como para mostrarle a Estados Unidos que su posición es de fortaleza. Sin embargo, en Estados Unidos perciben que este acuerdo es de desventaja para la Unión Europea. Perciben además que es una manera indirecta de darle todavía más aire y todavía más oxígeno a Rusia, que es un gran socio comercial de la India. Por lo tanto, hay elementos de oscuridad. Es un acuerdo comercial en el que se reducen significativamente los aranceles a algunos productos, sin embargo, no se elimina ninguna de las barreras no arancelarias, tanto de la Unión Europea como de India, que es uno de los países que tiene más barreras no arancelarias del mundo. Y esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿de acuerdo? Para las pequeñas y medianas empresas, para las empresas que son exportadoras de la Unión Europea,
es una oportunidad perdida para eliminar la cantidad de barreras que existen contra esas empresas dentro de la propia Unión Europea. Para las empresas indias, claramente es una ventaja espectacular. La promesa de un mercado gigante es una gran oportunidad, pero solamente puede ser una gran oportunidad si se le levanta la bota regulatoria, fiscal y legislativa a las empresas europeas. Es decir, cuando hablamos de libre comercio es mucho más complejo que los aranceles. Tenemos que hablar de las barreras no arancelarias y tenemos que hablar de toda esa cantidad de problemas. Por lo tanto, ¿es un acuerdo que hay que defender igual que el acuerdo de Mercosur? En principio, ¿es algo positivo? Sí, pero igual que el acuerdo de Mercosur tenía ese factor tan importante y tan peligroso que es el de blanquear el gigantesco proteccionismo de Brasil, que es uno de los países con más barreras al comercio del mundo. El problema de este acuerdo con la India es que la Unión Europea no está teniendo en cuenta todos los factores. Y uno de los factores más importantes es que la Unión Europea no va a tener ninguna manera, por mucho que te digan los burócratas que lo van a hacer, esto te lo van a decir, no va a tener ninguna manera de comprobar qué es lo que va a pasar con las exportaciones de Rusia. Otra cosa es que a ti, o a mí, o a otras personas les parezca que esas sanciones y que esas limitaciones con respecto a Rusia pues hayan tenido un efecto negativo. Eso es otro debate. Pero el hecho es que la Unión Europea no puede tener, por un lado, una posición extremadamente, digamos, contundente con respecto a Rusia y a la vez llegar a un acuerdo comercial completamente abierto y rápido y con todas las facilidades con uno de los principales socios comerciales de Rusia y además el que más ha aumentado con mucho las importaciones de materias primas de Rusia. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Por lo tanto, tenemos factores positivos, más libre comercio, beneficios para los consumidores seguro, beneficios para las empresas indias seguro, limitaciones menores para las empresas europeas en vino y en automóvil seguro, y de ahí la evidencia de que Alemania y Francia hayan tenido una posición de avance en este acuerdo. Pero para las pequeñas y medianas empresas exportadoras europeas, para las empresas de otros sectores, supone competir en desventaja porque no se les levanta la bota regulatoria fiscal y, por supuesto, mal llamada medioambiental, porque por otro lado, la India, que no tiene esas políticas mal llamadas verdes, que ni son verdes ni son políticas positivas, pues obviamente tiene esa gran ventaja. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Para resumir, el acuerdo con la India es positivo desde el punto de vista del comercio global, igual que han sido todos los acuerdos que ha alcanzado la administración Trump. Pero es muy importante que se entienda que los que están defendiendo este acuerdo diciendo que esto sí que es mostrar que la Unión Europea está a favor del libre comercio, no se están dando cuenta de que están defendiendo un acuerdo en el que se mantiene una posición por parte de la Unión Europea muy similar a la que tiene Estados Unidos con respecto a sus socios, con un gran diferencial. Que Estados Unidos no impone a sus exportadores la carga fiscal, regulatoria y medioambiental que le impone la Unión Europea a los suyos. Es decir, que puede ser un peso mayor contra la capacidad de competir de las empresas europeas. Y desde luego el factor que puede ser considerado de hipocresía o por lo menos de no haber estado analizado correctamente, de llegar a un acuerdo de libre comercio con todas las facilidades con un país que es uno de los principales socios comerciales y socios estratégicos de el país Rusia, con el que tienes unas gigantescas sanciones. Entonces ahora lees en los medios de comunicación que la Unión Europea dejará de comprar gas natural licuado de Rusia a partir del año 2027. Hombre, ya iba, pero en el año 2027. ¿Y dónde te crees que va a empezar a llegar el gas natural licuado de Rusia? ¿Ves? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, de nuevo,
los que defendemos el libre comercio, de verdad, lo que queremos es que se tengan en cuenta las barreras arancelarias y no arancelarias, y que se tenga en cuenta que si estás tomando unas posiciones financieras y económicas con respecto a otro país por una guerra, no puedes ser a la vez digamos que ignorante, o por lo menos ignorar la evidencia de que China y la India son los socios estratégicos sin límites y estratégicos y comerciales de Rusia. Nada más. Que no te engañen.